Continúa la invasión de Caliothrips fascioli en Buenos Aires. ¿Qué son estos bichitos negros? En los últimos días se comenzaron a registrar cada vez más casos de apariciones de estos insectos, sobre todo en la provincia bonaerense, que provocaron incertidumbre sobre su origen y sobre todo si eran dañinos para el ser humano. En principio se especuló al respecto de que este tipo de insectos se trataban en teoría de una especie de piojo de paloma, aunque de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, finalmente se determinó que estos no eran bichos sino insectos y que su nombre científico es el de Caliothrips fascioli, aunque son más conocidos con la abreviación thrips. Los adultos suelen ser de un color gris oscuro casi negro y miden aproximadamente 1 milímetro de longitud. En su mayoría presentan el dorso de la cabeza y el tórax reticulados, las alas anteriores con 2 áreas claras que las atraviesan a manera de bandas y las patas son oscuras con el extremo de las tibias claras. En cuanto a lo que refiere a las larvas, su color varía a un amarillo claro y no tienen alas. Al respecto, el veterinario Juan Enrique Romero dio mayores detalles en diálogo con la TV pública al respecto específicamente de dónde se lo suelen encontrar más habitualmente y por qué razones hubo episodios de personas que aseguraron ser picados por estos insectos. Son plaga de la soja y del maíz, es decir, son plaga vegetal, o sea, son fitófagos, comen vegetales, son capaces también de comer otros pequeños insectos o trozos de pequeños insectos, o sea, en realidad más que fitófagos exclusivos serían más amplia su dieta. Lo cierto es que, ¿por qué aumentaron tanto? Aumentaron tanto por el calor. Porque como buenos animales de sangre fría, cuando hace mucho calor se reproducen más fácil, tienen más posibilidades de aumentar una población, la población aumentó. Y al aumentar su población, aparecen en ámbitos donde antes no aparecían sistemáticamente. Aparecen inundando una pileta y aparecen en los lugares, obviamente, donde hay mayor concentración de gente, porque los vemos. Y nos provocan un escozor o una picazón porque tienen unas patitas muy pinchudas que pueden generar cierta reacción alérgica o una simple reacción como la que generaría, y decían los antiguos, que la pimienta picaba porque los granitos tenían pinchitos, bueno, algo parecido a esto. No provocan ningún tipo de daño ni nada por el estilo, más allá de la molestia circunstancial. En referencia a esto se pudo observar decenas de videos grabados por diferentes personas, en donde se podía ver cómo habían invadido diversas zonas de Buenos Aires, entre ellas algunas piletas, dando muestras de su resistencia al agua. En tanto que el biólogo Luciano Peralta contó por qué se dio este peculiar fenómeno en Buenos Aires, situación que está emparentada a las temperaturas elevadas que se suceden en el último tiempo, sumado a la combinación de la humedad y la sequía. Lo que suele pasar con muchos bichos, no solo con este, es que cada tanto se dan condiciones ambientales que para nosotros son molestas y para ellos terminan siendo ideales. ¿Sí? A veces la combinación de calor, humedad, distintos factores favorece a la reproducción en gran cantidad, y lo que ocurre en este caso es que en este momento se da como un boom reproductivo y sale una gran cantidad, y es lo que estamos viendo. Cuando ocurre un fenómeno así, con esta especie no era común, con otras ha pasado, por lo general dura unos pocos días, aprovechan, se reproducen y mueren. Estos bichos tienen un ciclo de vida bastante corto. Por su parte, Peralta también aseguró que en las redes sociales se generó una confusión en relación a los piojos de paloma, deslizando que no tenían nada que ver unos con otros. Lo de piojos de paloma fue una confusión que surgió al principio cuando surgieron las primeras fotos. No son piojos, no están muy emparentados con los piojos, no tienen nada que ver con las aves. Ahí se confundió con otros bichos que nada que ver. De hecho, con los piojos de aves no tendríamos problemas nunca, porque los piojos son muy específicos. Está el piojo humano,
hay piojos de mamíferos que están en otros mamíferos y no nos afectan a nosotros, y los piojos de aves únicamente están en aves. Al respecto de las confusiones generadas, en estos últimos días se pudo notar una presencia cada vez más grande de estos insectos en cuestión, pero hace unos 11 días atrás, más específicamente el pasado 2 de marzo, hubo una situación particular que se volvió viral en el marco de lo que fue la presentación de Ricky Martin en el estadio de Vélez Sarsfield. En esa jornada de calor hubo reportes de varias personas que indicaban que en la zona de la tribuna del estadio había una gran cantidad de estos bichos, pensando en ese entonces que eran piojos de paloma. Estamos acá en la cancha de Vélez, a punto de ver a Ricky Martin a las 9 de la noche. Toda la gente llena de piojillos de palomas. Acá estamos todo el mundo rascándose. Esto es patético. Bueno, acá podemos ver, ¿sí?, los piojitos de la paloma. Todos, las personas que estamos en la tribuna, estamos, ¿o no, chicas? Hay piojos de paloma, lleno. Acá lo pueden observar en este vaso. No se puede más. En tanto que en lo que tiene que ver con las posibles reacciones alérgicas por la aparición de estos insectos negros diminutos y las maneras de combatir a los trips, en primera instancia se puede recurrir a algunos remedios caseros si presentan mayores resistencias a los repelentes. En ese sentido, el veterinario Adrián Peta recomendó, por ejemplo, ponerse vinagre en la piel, que favorece así a una disminución en la picazón, ya que funciona como disipador ahuyentándolos. En tanto que, en caso de que los parásitos se impregnen en la ropa, especificó que hay que sacársela inmediatamente y ponerla a lavar con el jabón líquido normal, que usualmente no suelen resistir estos insectos. Por último, si se registra un caso en donde la reacción sea más grave, se recomienda consultar a un médico para que éste le dé al paciente un antiparasitario, ya sea en forma de shampoo, jabón, loción o una pipeta, para reducir el malestar, aunque de todas formas, concretamente este tipo de insectos no suelen ser dañinos para el humano. Finalmente, de momento los especialistas esperan que toda esta situación se termine cuando el clima y las temperaturas bajen un poco más, considerando que con el calor y la humedad, esta especie se reproduce con mayor frecuencia en periodos efímeros, aunque también su ciclo de vida es corto, por lo que cuando cese este fenómeno ambiental que les resulta ideal, seguramente desaparezcan.